Anoche, después de haber comprado por primera vez el material más especializado para hacer insertos personalizados, me bajó la inspiración. Así que tomé uno de los juegos que me habían recomendado por Instagram y me puse a hacer un inserto personalizado para Patchwork. De hecho, tenía pensado hacer uno más de cartón para Patchwork, pero por el uso del material me bajó la inspiración, digamos. Estuve viendo un par de tutoriales también, algunas recomendaciones. Y hay hartos puntos que coinciden, hay harto uso avanzado para este tipo de insertos, pero la idea era hacer algo más bien simple para poder empezar y compartir un poco la experiencia de lo que significa hacer insertos personalizados en este tipo de material. Aquí en el video estoy usando algo que lo pueden encontrar como cartón pluma o como cartón esponja, que me lo vendieron. Me lo habían recomendado también varias veces y en inglés lo encuentran como foam board o foam board, algo así. Y ese tipo de material es, imagínense, una capa muy pequeña de esponja cubierta por arriba y por abajo por un cartón muy delgado, casi más delgado que una cartulina. Tenían la opción de comprarlo de 3 milímetros o de 5 milímetros y por recomendaciones de firmeza se recomendaba la de 5 milímetros. A pesar de que la de 3 milímetros también podía servir, pero por temas de espacio y de resistencia, pensando en largo plazo, era mejor algo de 5 milímetros. Se recomendaba en todas partes el uso de una regla metálica por sobre una regla tradicional de plástico, porque lo que tenemos que hacer es hacer cortes un tanto profundos que no van a ser de una sola tirada. Entonces lo mejor es usar una regla metálica que se fije bien firme y obviamente tener harto cuidado ahí con los dedos y con los posibles cortes. Cuando pensé en hacer esto de los insertos personalizados, no pensé que iba a ser una tapa en el fondo. Pensaba que era más que nada una cosa de hacer divisiones y ahí quedaba bien. Pero todo lo que se recomienda tiene que ver con hacer una base abajo, tomar medidas en relación a la caja, bajar algunos milímetros porque debe entrar bien, pero al mismo tiempo tener espacio para salir. Y después de eso empezar a hacer las paredes. Y las paredes tienen que tener algunos milímetros menos para que pueda entrar el manual o los componentes que tenga cada juego. En el caso de Patchwork, por ejemplo, era un cuadrado de 19 centímetros aproximadamente, 19 hacia arriba, 19 hacia abajo. Y la espuma que quedó abajo finalmente fue de 18,5 para que pueda entrar bien. Y las piezas que van a ir en las paredes tenían 3 centímetros, siendo que la caja tenía 4 centímetros hacia arriba. Entonces dejé un buen espacio, un buen rango para que entre bien el manual y las piezas de cartón, que son hartas, que se van a ir mostrando después en el video. Iba intercambiando también entre cortacartón y otro tipo de pieza para cortar. Desconozco el nombre técnico, pero la pueden ver ahí en el video, que tiene un mango azul. Pero cualquier tipo de elemento cortopunzante puede servir. Y en este caso se recomienda siempre hacer cortes que queden lo más rectos posible, no angular tanto el cortacartón. Y lo que me ocurrió también es que el material es bastante delicado. Entonces, cuando me detenía un poco, digamos, o quería hacer un corte más certero, finalmente me quedaba al revés, me quedaba peor. Entonces, si lo que van a cortar mide 18 centímetros, ojalá hagan un corte de 19 o 20 centímetros en el cartón, cosa que quede un espacio libre y ese espacio, esa punta que queda más maltrecha, quede fuera del cartón que ustedes van a utilizar. Igual los cortes más digamos delicados son bien difíciles de hacer. En los videos que había visto se veía como algo muy fácil, pero en realidad cuesta bastante cortar, por ejemplo, 2 milímetros o 3 milímetros de espesor si es que quedó muy largo. Así que ahí tengan harto cuidado también. Se está utilizando en este video una cola fría de la tradicional, solamente que esta tiene un poco más de adherencia según lo que dice el envase. Pero técnicamente cualquier cola fría les puede servir. Mejor que la silicona, porque la silicona no les va a permitir corregir mucho y se pegan mucho los dedos, y aquí lo ideal es que ustedes con los mismos dedos puedan sacar el exceso que queda por los bordes y cosas así. Si se fijan, me guío mucho por la regla metálica, me sirvió bastante. La rectitud que tiene en comparación a una de plástico hace que sea mucho más fácil usarla como guía. Entonces se puede tomar mejor las medidas que se van a ir utilizando. Y la verdad es que no me basé en ningún plano,
sino que me basé en la recomendación de que se va haciendo en el camino. Lo principal es hacer esta base del cartón pluma, o cartón esponja, como quieran llamarlo, poner las piezas por los bordes y después ya todo el resto de los insertos más para el contenido se ve en el camino. Entonces lo que estoy haciendo aquí ahora es poner en los dos extremos las paredes que van a ir hacia arriba y después la misma pared con la misma medida con algunos milímetros menos, pensando en que voy a pegarla tanto por dentro como por los lados, a diferencia de las otras. Entonces tienen que tomar buenas decisiones ahí de dónde va a ir cuál. Tenemos también la ventaja que muchas de las cajas de juegos de mesa son cuadradas, entonces la medida tampoco es tan difícil. Pero obviamente si quieren ponerse a innovar con otro tipo de cajas que quizás no son cuadradas, son más bien rectangulares, ahí hay que poner ojo también con las medidas. En este caso era bien simple porque era cosa de replicar ciertas medidas e irlas pegando. Lo que sí me arrepiento de lo que hice y que después pensé, me habría gustado más hacer una tira muy larga de los 3 centímetros que estoy utilizando y después irla cortando a medida que voy utilizando para que me pueda asegurar que tiene exactamente el mismo largo. Aquí, si se fijan, en la parte de arriba voy cortando a lo ancho y no a lo largo, entonces eso me perjudicó un poco y también hacía que el corte no sea tan prolijo. De lejos la caja quedó bastante bien, pero de cerca uno empieza a detallar que, por ejemplo, hubo una zona que no conectó con la otra, pero ahí le podía poner una especie de parche junto con las piezas que fueron sobrando. Pero no es la idea, obviamente. Este es el primer inserto que hago con este material y no pensaba que me iba a salir perfecto en un principio. Si ven un poquito más de cerca también van a darse cuenta que tiene algunas piezas que no pegaron bien, pero que después tuve que repegar. Y quizá también el apuro, digamos, o la emoción de estar haciéndolo me jugó un poco en contra. O sea, tendría que haberme tomado más tiempo, dejarlo secar más como corresponde, pero finalmente el producto quedó bien. Obviamente uno va a ir mejorando la técnica en el camino, pero lo importante es que es funcional. O sea, va a caber bien el manual, van a caber bien las piezas. Ahí, por ejemplo, ya estoy adecuando las piezas al espacio que le voy a destinar a cada una de ellas antes de empezar a medir. O sea, quiero primero ver dónde voy a dejar todas las piezas, si es que me gusta esa formación o estoy pensando en una distinta. Puedo tomar algunas referencias quizás de internet, pero ahí voy viendo más o menos cómo me lo imagino. Y en base a eso voy a ir tomando algunas medidas para ir haciendo el inserto. Y un poco lo mismo, ya tengo la medida del alto, pero igual debiese tomarla de nuevo para irme asegurando. Y aquí es un trabajo bien milimétrico, así que ojo con eso. Aquí con las piezas grandes, las que van a ir dentro de la caja, debiese primero hacerla más larga y después hacerlas más pequeñas. Y a medida que las voy haciendo, las voy pegando para poder ir después poniéndolas. Entonces corto aquí la pieza más larga que va a ir al centro, tomando las piezas de referencia, y después me voy a preocupar de las que van a ir al lado. Mismo procedimiento que en los bordes anteriores. O sea, pongo pegamento en la parte de abajo y en la parte de los costados para que pegue bien. Veo y confirmo, mejor dicho, que queden las medidas correctamente. Y aplico el pegamento. Le hice unas marcas con un lápiz para asegurarme bien de dónde quedaba, pero la verdad es que si dejamos un espacio cómodo entre una pieza y otra, no debiese ser tan terrible equivocarse por un par de milímetros o un par de centímetros, de acuerdo al tamaño de la caja. Y aquí estamos hablando de milímetros, así que no es tan terrible si lo dejo un poco más al lado o no. Ahí estoy limpiando el exceso de cola fría y confirmando que esté todo seco. Y ahora tomo la medida para las piezas pequeñas, que van a ser 2, para tener las divisiones ahí, los 3 espacios a dividir. Si se fijan, el corte, digamos, no es un proceso lento, al contrario, uno va bastante rápido, pero debiese ser un poco más paciente. A mí me jugó en contra la impaciencia. Debía haber dejado más tiempo para que se sequen las cosas, debía haber programado mejor mis cortes, porque hay hartas piezas que después tuve que, comillas, limar, digamos, o cortar un poco, y las corté demasiado, entonces tuve que cortar otro pedazo de nuevo y ahí me jugó un poco en contra. Así que lo mejor es ir de a poco. Ahí, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver bien, pero me quedó un poquito más alta de lo que debiese haberme quedado. Y cortar un poco de milímetros en la parte de abajo habría sido muy complicado, sacrificaba un poco la pieza. El material no es caro, pero tampoco es barato. Si lo comparamos con cartón, por ejemplo. Entonces también hay que ser bien cuidadoso con lo que uno va ocupando y va gastando. Pero ahí obviamente se pueden ir haciendo algunas adecuaciones.
Recomendación también, saquen las piezas para poner la cola fría, porque no todos los materiales son tan resistentes. O por ejemplo, piezas son la mayoría de cartón. Si se pega con cartón la cola fría, no, no va a quedar muy bien a futuro. Y la idea es mejorar el producto, no empeorarlo. Así que también ahí cuidado con acelerarse y pegarlo todo muy rápido. Ahí haciendo algunas marcas para poder pegar, como decía antes también, por los bordes y por abajo. Un pequeño hilo de cola fría es suficiente, no hace falta que sea una gran cantidad. Ahí como lo voy a pegar hacia abajo, va a sobrar un poco hacia arriba y lo puedo limpiar después con un pañito, con una toalla, con lo que sea. En este caso esto es cartón pluma blanco, pero si pillan por ahí negro, también hace que se vea bastante bonito el inserto. Y algunos incluso lo pintan y le dan unos cortes mucho más sofisticados, pero esta es una primera aproximación, así que ya va a llegar el momento en que le demos un toque mucho más personalizado a este tipo de insertos. Por ahora lo importante es la funcionalidad y como vemos quedó bastante funcional. Ahí se me escapó una pieza, pero la devolví. Y ahora la prueba de fuego, porque también yo guardo mis juegos no acostados, digamos, sino que de pie. Entonces, si guardo el juego de pie, cómo quedan las piezas y confirmamos que quedan bastante bien. Así que ese es el primer inserto personalizado de Patchwork.